Muy buen día a todos y feliz jueves. Bienvenidos a esta sesión, el primer tutorial de este año. Hoy les presentamos pruebas de inyección primaria SPI 225 de Meger. Con mucho gusto les saluda Karen Becerril. Yo soy la gerente de marketing para nuestra área de Latinoamérica. Mi correo lo pueden ver en pantalla por cualquier solicitud de marketing que tengan o cualquier pregunta. Y antes de comenzar, les quiero mostrar para aquellos que se unen por primera vez nuestra consola. Es interactiva, ustedes pueden agrandar las pantallas, pueden estar enviándonos sus preguntas y al final vamos a dejar un espacio para tratar de contestar lo que más se pueda. Esta sesión está siendo grabada, así que no se preocupen si tienen que salir o si tienen algún problema de conexión. Vamos a estar compartiendo la grabación en cuanto esté lista. También los invitamos a ver nuestra página oficial, donde pueden ver la agenda de próximos webinars, csa.meger.com/webinars. Y ahora sí, con mucho gusto, voy a presentar a nuestro disertante del día de hoy, Raidel Coa. Él está a cargo de nuestro segmento de interruptores y transformadores de instrumento para nuestra área de Latinoamérica. Muy buen día, Raidel, ¿cómo estás? Buen día, Karen. Buen día a la audiencia. Y nada, aquí otra vez con nuestra gente de Latinoamérica compartiendo con este tipo de actividades. Muchas ¿No? gracias, un placer tenerte y ahora sí apago mi cámara y te dejo solo, es todo tuyo, el panel. Ok, muchas gracias, Karen. Bueno, como ya Karen comentó, hoy vamos a estar conversando un poco sobre el tema de las inyecciones primarias, un tema que, si bien es cierto, no es tan abordado en nuestra región, es ampliamente utilizado en Norteamérica, Estados Unidos, en Canadá. Se hacen muchas pruebas a los equipos eh, de baja tensión, en el caso de interruptores. Y bueno, un poco la idea es mostrar lo que tenemos y la manera en cómo se hacen las pruebas, y para eso tenemos la actividad de hoy. Entonces, como contenido, vamos a estar dando una breve introducción, un par de láminas ahí de lo que es el tema, y vamos a estar conversando un poco sobre las pruebas de interruptores de baja tensión, qué es lo que se conoce como interruptor de baja tensión. Fundamentalmente vamos a estar abordando pruebas que seguramente usted está familiarizado, que estamos hablando de resistencia de aislamiento, resistencia de contacto y de inyección primaria. Seguidamente vamos a abordar la prueba de inyección primaria, dando algo de detalle, repasando algunos conceptos que siempre son necesarios retomarlos a la hora de hablar de este tipo de pruebas. Vamos a estar conversando un poco sobre esas pruebas de largo retardo, corto retardo, prueba instantánea. Y vamos a dejar pendiente para una próxima actividad la prueba de falla tierra, que es una prueba bien especial que no está incluida aquí por que le vamos a dar un tratamiento particular, ya que tiene algunos detalles en cuanto a normas y estándares internacionales. Seguidamente, tenemos previsto mostrarle una descripción general de uno de los instrumentos que tenemos para abordar el ensayo de inyección primaria. Si bien es cierto, nosotros tenemos una amplia gama de equipos con los que podemos abordar este tipo de pruebas. Vamos a estar haciendo énfasis en el SPI 225 el día de hoy. Y finalmente, vamos a mostrarle cómo sería una prueba de un interruptor de baja tensión utilizando el SPI 225. Entonces, sin más, eh, damos inicio. En cuanto a la introducción, vamos a repasar un par de conceptos. Esta lámina yo la he mostrado en otras presentaciones, la traigo porque considero pertinente recordar esta diferencia. Básicamente lo que queremos mostrar aquí en esta diapositiva es la diferencia que hacen los documentos normativos en cuanto a equipos de interrupción. Es decir, si bien es cierto, el concepto de interruptores es general, equipo que está diseñado para interrumpir determinadas corrientes que pueden ser normales o, o valores de falla, hay una diferencia entre interruptores de baja tensión y de media y alta tensión, y básicamente se define por
el nivel de voltaje que manejan, pero hay otras cosas que es importante recalcar. Por ejemplo, los interruptores de baja tensión son dispositivos que tienen una autoprotección, es decir, ellos se autoprotegen ante un evento anormal y ese evento anormal es la circulación de una corriente que esté por encima de la corriente nominal indicada en placa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesitan de un ente externo que les dé una orden de apertura. Ellos tienen una construcción tal que ante un valor de corriente que esté por encima de la corriente nominal, de acuerdo al ajuste que tengan, ellos esperarán un tiempo y se autoprotegen, es decir, abren el circuito, cosa que no sucede con los interruptores de media y alta tensión, que son eh, dispositivos también que están instalados en las instalaciones eléctricas, fundamentalmente en las subestaciones, pero que no se autoprotegen, puesto que el concepto es diferente. Ellos dependen de una orden externa que viene de un relé de protección, el cual a su vez está monitoreando varios parámetros, entre ellos corriente y voltaje a través de los transformadores de instrumentos. Es decir, ya marcada esta diferencia de que los de baja tensión se autoprotegen y los de alta tensión no, la manera de cómo probarlos entonces cambia, porque si quisiéramos probar interruptores de baja tensión necesitamos equipos de inyección de corriente, mientras que si queremos probar interruptores de media y alta tensión, necesitamos analizadores de interruptores que envíen pulsos al circuito de control y medir unos tiempos de operación galvánica, fundamentalmente. Eh, También es importante pasearnos por los distintos componentes que forman parte de un interruptor de baja tensión clásico, termomagnético. Allí en la diapositiva están indicadas las partes fundamentales. Voy a hacer énfasis en los indicados con el número 5 y 7, que son fundamentalmente los dos elementos que me definen el nombre del interruptor termomagnético. La parte térmica está controlada por un bimetálico, es decir, dos láminas de materiales diferentes que tienen un punto de fusión distinto. Estamos hablando de fundamentalmente el punto 5, que ante la presencia de una corriente determinada, esa corriente genera calor y al tener puntos de fusión diferentes van a dilatarse y por lo tanto van a abrir el circuito. Entonces eso se gradúa en función a cada material y va a representar nuestra parte que va a evaluar la sobrecarga del interruptor termomagnético. Mientras que ante la presencia de una corriente elevada, muy elevada, necesitamos que el interruptor opere lo más pronto posible. Ya ahí sí entra la parte magnética, que es el dispositivo indicado con el número 7. Y ahí sí estaremos hablando de tiempo muchísimo más rápido, porque estamos hablando de magnitudes de corriente elevadas. En cuanto a documentación disponible para abordar este tipo de temas, todos aquellos que quieran indagar un poco más de lo que es la parte de interruptores de baja tensión, tienen como primer documento de ISE, la 60947-2. Esta normativa viene, como todas las normativas europeas, en varias partes, una parte 1, una parte 2, una parte 3, pero la parte referida a los interruptores automáticos fundamentalmente está abarcada en este documento parte 2. Aquí van a conseguir información con distintos tipos de curvas que existen, donde se aplican cada una de las curvas. Fundamentalmente la diferencia en las curvas es que protegen y los tiempos de actuación. Y esta sería una primera referencia para los que quieren abordar el tema de interruptores de baja tensión. Como segunda referencia, pueden tener, si tienen la disponibilidad de adquirirlas, sería lo ideal, pero pueden tratar de conseguir la normativa NEMA AB4-2017. Ya aquí el enfoque sí está centrado en los interruptores de baja tensión, termomagnéticos fundamentalmente, y aquí vamos a conseguir información de los tipos de ensayos que se le pueden realizar a estos dispositivos. Aquí vamos a conseguir información de pruebas de resistencia de aislamiento, pruebas de resistencia de contacto y nuestra prueba de inyección primaria, que es la que vamos a abordar el día de hoy. En este documento también vamos a conseguir criterios de evaluación, vamos a conseguir
comentarios en cuanto a la magnitud de corriente o de voltaje inyectada, según sea el caso, si es aislamiento, si es inyección primaria. Y también, muy de la mano de este, este documento, vamos a conseguir el ATS y el MTS de NETA, de ANSI NETA, que básicamente están referidos a la prueba de aceptación y las pruebas de mantenimiento que se le pueden ejecutar a estos eh, dispositivos y van a estar entrelazadas porque los que tengan la oportunidad de manipular tanto las normas netas como la NEMA se van a dar cuenta que las netas hacen mucha referencia a tablas que están ubicadas en la NEMA. Entonces, con este tipo de documentos, con estos cuatro documentos, la verdad es que abarcan mucho en cuanto no solo al diseño de los equipos y manera de cómo funcionar, sino a pruebas que realizar y valores esperados en los mismos. Ya enfocándonos un poco en esas pruebas que se le pueden hacer a estos tipos de interruptores, vamos a conseguir como primer ensayo la prueba de resistencia de aislamiento. La prueba de resistencia de aislamiento es una de nuestras banderas en todos los equipos de alta tensión y específicamente aquí en la parte de interruptores de baja tensión vamos a conseguir que respecto a este ensayo nos recomienda el documento normativo de NEMA un voltaje mínimo a aplicar. O sea, ese voltaje estamos hablando de 500 voltios y nos dice que para probar estos dispositivos por lo menos debemos tener un instrumento que aplique ese nivel de voltaje. Y también nos indica qué ensayos realizar. Básicamente nos indica tres tipos de ensayos. Dos ensayos estando el interruptor cerrado, un ensayo estando el interruptor abierto. Estando el interruptor cerrado, como se muestra en la diapositiva, nos sugiere hacer mediciones de aislamiento entre fases. O sea, aplicar el voltaje de prueba y medir el aislamiento entre fase y también entre fase y tierra. Ya estando, eso sería estando cerrado, estando abierto el interruptor, nos recomienda medir en los extremos de la misma fase, es decir, a través de un mismo polo. Entonces, ambas recomendaciones, tanto el voltaje aplicado como la manera de cómo ejecutar las pruebas, están indicadas en el documento normativo que está allí entre paréntesis, en este caso NEMA. Adicional a eso, también nos da un valor mínimo aceptado para este tipo de ensayos, que estamos hablando de 1 MΩ, que es bastante bajo para lo que conseguimos en campo. Sin embargo, a nivel normativo, esto es lo mínimo que se debe aceptar. Y cuando recurrimos a NETA, ANSI NETA, vamos a conseguir la tabla que tenemos a la derecha, en donde nos da unos valores de voltaje recomendados en función al nivel de corriente, al nivel de voltaje del interruptor. Entonces vean que en la primera columna está el voltaje nominal del interruptor de baja tensión, en la segunda columna están los valores de prueba recomendados y también en la tercera columna nos sugiere unos valores mínimos aceptados en cuanto a resistencia de aislamiento. Entonces vean que la parte de resistencia de aislamiento está bien detallada en cuanto a qué voltaje utilizar, cómo hacer la prueba, qué resultados obtener, tanto en NEMA como en NETA. Ok, avanzamos. Otra prueba que está indicada en la normativa existente también es la prueba de resistencia, famosa prueba de resistencia de contacto que también aplicamos en los interruptores de media y alta tensión. El criterio es exactamente el mismo. Se aplica una corriente en continua, se mide una caída de tensión en los extremos del interruptor, solo que aquí hay unas consideraciones que hace NEMA que están en función a la corriente de prueba. Es decir, NEMA dice al aplicar una corriente de prueba, si el equipo del que dispongo, el instrumento de prueba, eh, puede inyectar 500 amperes, entonces yo voy a seleccionar la corriente nominal del interruptor como corriente de prueba y hago mi prueba. Y si es superior a 500, aplico solo 500. Ese es el caso que tenga interruptores con esa magnitud de corriente. Interruptores no, equipos de prueba.
Si dispongo de equipos de prueba que no manejen ese nivel de corriente, entonces, ¿qué nos recomienda el documento normativo? Nos dice, bueno, para interruptores menores a 100 amperes podemos aplicar 10 amperes o la corriente nominal del interruptor, cualquier valor que esté en ese rango, pero si el interruptor es mayor a 100 amperes nominal, entonces aplico 100 amperes. Entonces vean que son los tres criterios que están basados fundamentalmente en la disponibilidad del instrumento de medición. También el documento normativo de ANSI-NETA nos dice el de mantenimiento, fundamentalmente las especificaciones técnicas de mantenimiento, nos da una recomendación en cuanto a los resultados. Nos dice, para aquellos casos que tengamos desviaciones superiores al 50% del valor más bajo obtenido en la medición, entonces debemos investigar con qué es lo que está sucediendo con el interruptor, a ver si podemos conseguir con otra prueba o interviniendo el mismo. La tercera prueba, que es nuestra prueba reina del día de hoy, estamos hablando de la prueba de inyección primaria, fundamentalmente está descrita tanto en NEMA como en NETA, ¿verdad? Y nos habla de dos verificaciones que debemos realizar. Una primera verificación asociada al disparo de sobrecorriente de tiempo inverso, traducido al español, estoy hablando de la parte de sobrecarga, y otra parte asociada al disparo de sobrecorriente instantánea. Estoy hablando de las pruebas ya consideradas como cortocircuito. Entonces, en el primer caso, el documento lo que indica es que se debe verificar la operación de la función de disparo de sobrecorriente de tiempo inverso en el dispositivo, que será el interruptor, y en el segundo caso verificar la operación de función de disparo de sobrecorriente instantánea, es decir, sin delay. Esto lo podemos hacer según el procedimiento indicado en NEMA, pero ya vamos a entrar un poco más en detalle en lo que es la prueba de inyección primaria. Para nosotros conversar de la prueba de inyección primaria, debemos necesariamente refrescar algunos conceptos que alguna vez vimos en la universidad, pero para este tipo de eventos, de charlas, es necesario refrescarlo. Lo primero es recordar que estamos hablando de una curva de tiempo corriente en donde la ordenada o la abscisa me va a representar el tiempo y el eje Y me representa el tiempo, mientras que el eje X horizontal me representa un valor de corriente. Pero ese valor de corriente va a ser un múltiplo de la corriente nominal, como se indica en el horizontal, es decir, la corriente nominal dividida por la corriente de regulación, que ya voy a indicar qué es. Importante aquí saber que esa información está en escala logarítmica, que voy a tener el tiempo en el eje vertical, que voy a tener corriente o múltiplos de corriente, para ser más exacto, en el eje horizontal. Otra cosa que debemos recordar es que si vamos a hablar de esta curva, es porque vamos a trabajar en función de algo que ya está preestablecido. ¿Y qué es ese algo? Nosotros tenemos unos dispositivos llamados interruptores de baja tensión que van a proteger. ¿Proteger qué? Van a proteger cargas que van a estar conectados a ellos ante eventos de sobrecorriente, pero fundamentalmente van a proteger los cables que están en el circuito, es decir, que conectan estos dispositivos con las cargas. Esos cables tienen un comportamiento ante el paso de la corriente, es decir, los cables tienen algo que se llama un límite de disipación térmica, que está en función de la magnitud de corriente que los atraviese. Entonces, vamos a tener esa curva roja que estoy mostrando, entonces, donde se ve que a mayor magnitud de corriente, el tiempo que el cable puede soportar esa magnitud se reduce. Entonces, ¿qué buscamos con nuestros famosos dispositivos de interrupción de interruptores de baja tensión? Es ajustar o seleccionar un equipo que proteja el cable. En este caso estamos hablando de la curva amarilla. Entonces, una curva típica de disparo de un interruptor sería la que estamos indicado con el color amarillo, y
Con ello garantizaríamos que ante cualquier evento va a actuar el interruptor porque se tocaría la curva amarilla antes de llegar a la roja, que es la que queremos proteger, que es el cable. ¿Qué otra cosa debemos recordar? Que esta curva amarilla va a tener unos, unos puntos a considerar. El primer punto sería la corriente nominal del interruptor. Es decir, si nosotros nos posicionamos en uno que nos representa la corriente nominal del interruptor, esa corriente nominal, siempre y cuando no sea excedida en el circuito, el interruptor va a estar diseñado para soportar la temperatura ocasionada por esa corriente sin actuación del mismo. Y por supuesto, cualquier valor por debajo de la corriente nominal. Pero vean que la curva amarilla, una vez que se supera ese umbral del 1, del 100% que representa 1, ya empezamos a ver que va una relación entre la corriente aplicada y el tiempo que está en el circuito. Entonces, para valores de corriente no de gran magnitud, el interruptor lo puede soportar por un tiempo importante sin actuar. Pero a medida que esa corriente va incrementándose, por la razón que sea, un problema en el circuito que alimenta ese interruptor, vamos a llegar a que si se supera típicamente un valor de 10 veces la corriente nominal, ya estamos hablando de una segunda zona que aparece en la gráfica y que debemos discriminar porque el tiempo de actuación cambia drásticamente en cuanto a tiempo. Es decir, si alcanza una corriente muy alta, en poco tiempo el equipo debe despejarla para proteger, entre otras cosas, el cable y los equipos que están aguas abajo. Entonces, fundamentalmente, lo que quiero recordarles con esta curva de disparo es que existen dos zonas. Una primera zona destinada a sobrecarga, que está indicada allí en la figura, y una segunda zona destinada a cortocircuito y que nosotros, dependiendo de los dispositivos de protección que tengamos, podemos eventualmente ajustar estas pruebas a nuestra medida o en función a la necesidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente, esta es la parte que quería repasar y que es necesario repasar para hablar de las pruebas de inyección primaria. Avanzando ya un poco y conversando sobre el tema de regulación de esta curva de disparo, vamos a conseguir que ya definido la corriente nominal es la que aparece en la placa característica del interruptor, nosotros podemos hablar de un primer parámetro, podemos hablar de un primer parámetro que es conocido como la corriente de regulación. Entonces, hay dispositivos termomagnéticos que nos van a permitir regular esa corriente. Es decir, la corriente de regulación va a moverse en una banda que va a tener un techo que va a ser fundamentalmente la corriente nominal, pero puede ajustarse, perdón, puede ajustarse en función a la necesidad a valores menores a la corriente nominal. ¿Y quién define eso? Eso lo define la corriente normal que pasa por el circuito. ¿Y para qué me sirve tener una corriente de regulación? Sencillamente, yo puedo tener, por dar un número, una corriente nominal de 100 amperes, pero si en el circuito específico necesito solo 60, entonces yo regulo mi interruptor a 60 amperes y es que como si fuese comprado un breaker para 60 amperes. Si el día de mañana cambian las condiciones de carga, se extiende la instalación y ya esa corriente que pasa por el circuito no es 60, sino 80, no tengo por qué comprar un interruptor nuevo, sino ajustar esa corriente. Entonces, ese es un poco lo que se quiere con la corriente de regulación. Importante saber que esa corriente de regulación va a depender si es de un dispositivo termomagnético o de un dispositivo electrónico de protección. ¿Por qué? Porque la regulación cambia. Si hablamos de un dispositivo termomagnético, estamos hablando que podemos regular esa corriente entre un 70% y la corriente nominal, que sería el 100. En cambio, si es un dispositivo electrónico, ahí incrementamos lo que es la resolución porque podemos regular desde el 40% hasta alcanzar la corriente nominal del mismo. Entonces vean
que esta primera corriente nos va a definir lo que es el tema de sobrecarga y en función a eso es que nuestro dispositivo va a actuar en función a la regulación que nosotros ejecutemos. Adicionalmente, también vamos a tener la posibilidad, si el dispositivo lo permite, de regular el tiempo de actuación. O sea, ya estamos hablando de un parámetro llamado T sub R que nos permite regular esa parte de sobrecarga indicada en la gráfica. Entonces, de manera análoga, va a aparecer también en la gráfica la posibilidad de regular la corriente magnética. La corriente magnética es la corriente de cortocircuito. Entonces, en los dispositivos termomagnéticos la vamos a conocer como I sub M, mientras que en los dispositivos de actuación electrónica la vamos a ver como I sub CD. Diferencia, cuando hablamos de I sub M, fundamentalmente estamos hablando de 12 veces el valor de I sub R, es decir, de la corriente de regulación, mientras que cuando hablamos de dispositivos electrónicos, I sub SD, estamos hablando de que es 10 veces la corriente de regulación. También vamos a tener la posibilidad de regular ese tiempo de su SD o de inhabilitar esa regulación para formar este ángulo de 90 grados que se ve ahí en la curva cuando inhabilitamos el T sub SD. Y finalmente, en cuanto a la curva, también vamos a tener la posibilidad de regular lo que es la corriente instantánea del interruptor o termomagnético, en este caso electrónico, que tiene esta posibilidad. Entonces vean que era necesario pasar por aquí para recordar todo este tema de regulación y nominal y magnética y los parámetros de delay que podemos agregarle. Entonces ya esto llevado a la realidad, vamos a ver algo parecido a lo que está en la diapositiva. Ahí tenemos los ajustes que nos ofrece un interruptor del mercado, de lo que podemos conseguir en el mercado, en donde podemos ver la regulación I sub R, que en este caso, al ser electrónico, va del 40% al 100% de la corriente nominal. Vemos que podemos hacer regulaciones de tiempo y vemos que la corriente I sub SD, en este caso que sería la de cortocircuito, la podemos regular hasta 10 veces, como les había comentado antes. Vean que ahí también aparece información de la corriente de falla tierra que ya comenté, que vamos a tratar en otro tema por tener varios detalles importantes. Entonces, aquí lo que podemos es visualizar que esta curva podemos ajustarla de acuerdo a nuestras necesidades de la instalación con el acceso a estas perillas que tenemos, como por ejemplo en este tipo de interruptor. Ok. Ya habiendo repasado ese tema, que era necesario, entonces vamos a hablar un poco qué conseguimos en los documentos normativos que ya les comenté para cada uno de esos ensayos. En cuanto a la curva de largo retardo, la curva de largo retardo, como la diapositiva nos indica, nos permite determinar la protección de sobrecarga con un retardo de tiempo que trae el dispositivo y que podemos manipular eventualmente. Importante, para la ejecución de la prueba nos recomienda 300% la corriente nominal. Entonces, si por alguna razón ese dispositivo nos permite regular esa corriente nominal, entonces sería 300% de esa corriente de regulación. En este caso, el mismo documento normativo nos dice que los resultados no deben exceder la banda que recomienda el fabricante. Y vean que esto también aplica a los interruptores de alta y media tensión. Fundamentalmente nosotros no debemos regir por lo que dice el fabricante. Ahora, en ausencia de esa información, existen unas tablas a las cuales nosotros podemos recurrir, en este caso la tabla número 3 del documento de NEMA, en donde se ven en función a la corriente nominal del equipo y al nivel de voltaje, los tiempos mínimos de actuación en segundo que deben tener los dispositivos. Entonces, vean, en principio, recurrimos a información del fabricante. Si no disponemos de ella, tenemos la opción de recurrir a esta tabla. En cuanto al tema de corto retardo, vamos a conseguir que aquí se determina o se evalúa
la característica contra cortocircuito o alta corriente con un retardo de tiempo, ¿verdad? Están unos valores recomendados entre 1.5 y 2.5 la corriente magnética y su SD, su efecto. Los resultados no deben exceder la banda de tolerancia que suministra el fabricante. Y aquí estamos hablando que el tiempo registrado está alrededor de algunos milisegundos, algunos ciclos, porque estamos hablando de corrientes elevadas. En cuanto a la siguiente prueba, estamos hablando de la prueba instantánea. Aquí lo que se busca es determinar la protección contra cortocircuito o condición de falla, pero sin retardo de tiempo. Aquí los que tengan la posibilidad de ingresar al documento de NEMA van a ver que hay dos métodos. Un método en donde se va incrementando la corriente de manera paulatina y un segundo método donde se van aplicando pulsos de corriente. Pulsos de corriente que son un porcentaje de la corriente que yo espero evaluar. Es decir, que vamos incrementando cada cierto tiempo la magnitud de esos pulsos de corriente hasta que actúe nuestro interruptor. En ese caso estamos hablando de esta zona y que los resultados no deben exceder los indicados en una tabla que está en NEMA. Y esa tabla es la que les muestro a continuación, en donde se ven los valores de tolerancia esperados cuando no tengo información del fabricante y a los que puedo recurrir en cualquier momento. Vean que el pulso inicial se debe ajustar cerca del 70%, nos dice NEMA, y que la duración de los pulsos, la Raidel, te voy a hacer ahí una pausa porque se cortó tu voz. Entonces, si puedes ayudarnos a repetir. Sí, ok, sí. Entonces, si nos dan unos segundos, por favor, para que pueda volver a reiniciar, reprogramar sus ¿Sí me escuchas ahora auriculares. acá? ¿Sí me Ya, escuchas, listo. Karen? Ok, Ahora sí ya te escuchamos. Entonces, si ok, puedes ayudarnos sí, a repetir. Fue como un minuto o menos de un minuto, pero ok. porfa, Gracias, Karen. gracias. Sí, ok. Entonces ofrezco excusas allí por el tema del audio. Igual me avisas, Karen, si se deja de escuchar. Claro que sí, Entonces, yo te aviso. sí, si no, por un plan B, porque se supone que esto debería estar cargado. Entonces les comentaba que efectivamente, retrocediendo un poco en lo que es la parte de la lámina, hay, en cuanto a la prueba de inyección primaria, cuando no disponemos para la prueba instantánea de valores de fabricante, ahí están unas sugerencias de cómo hacer la prueba en cuanto a la duración de los ciclos, etcétera. Ahora, esa prueba de inyección primaria debemos tener ciertas consideraciones para ejecutarla. La primera consideración es la dimensión de ese interruptor de entrada que va a alimentar el instrumento de medición. Entonces, ¿qué vamos a conseguir allí? Vamos a conseguir que la corriente de entrada es proporcional al cuadrado de la corriente de salida del instrumento. Entonces, obviamente, la eficiencia de la medición cambia. ¿Por qué? Porque voy a tener un comportamiento exponencial, como se ve en la gráfica de la corriente de salida. Entonces, mientras más corriente quiera medir, se incrementan las pérdidas, entonces debo dimensionar mi interruptor principal para que soporte esa corriente. Entonces, vean que es importante esa selección porque si no se va a estar disparando el breaker de alimentación. Entonces, la selección correcta debería estar basada en la corriente que quiero o que espero medir. Otra consideración que debemos tener en cuenta es la impedancia del circuito de prueba. La impedancia del circuito de prueba definitivamente nos afecta la medición y debemos considerarla, ya que
es posible que el voltaje que necesitemos que aplique el equipo no sea suficiente y no podamos inyectar la corriente para la ejecución del ensayo. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir varios caminos o vamos a tratar de buscar varios caminos para minimizar el, el efecto de la impedancia. Entonces, un camino puede ser colocando cables en paralelo. Entonces, si nosotros vemos la fórmula de resistencia, la famosa fórmula de resistencia, que es función de la longitud del cable y de el área de la sección transversal, nosotros podemos jugar con esa fórmula. Es decir, si hacemos el cable más corto, conectándolos en paralelo, estamos haciendo las dos cosas, disminuyendo la longitud que está en el numerador y eh, manipulando el área de la sección transversal. Entonces vean que eso lo podemos hacer siempre y cuando tengamos los cables para ello. Otra cosa que podemos hacer desde el punto de vista de inductancia es entorchar los cables. ¿Qué es lo que sucede? Aquí les recuerdo algo. Cuando pasa una corriente a través de un conductor, se genera un flujo, que es el que nos crea la impedancia. Entonces, si nosotros jugamos con esa característica de la circulación de corriente y logramos colocar en un mismo sentido dos cables que tengan sentido opuesto de corriente, lo que en todo caso lograríamos sería cancelar el efecto eh, inductivo que se genera en el cable y por lo tanto estamos reduciendo la impedancia. Es otra manera de nosotros utilizar artificios en campo para minimizar el efecto de la impedancia. Otra cosa que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer las pruebas de inyección primaria es el tema del desplazamiento de C. ¿Qué es el desplazamiento de C? El desplazamiento de C fundamentalmente nos puede afectar la ejecución del ensayo instantáneo, pero es esa componente en continua que aparece en los primeros ciclos de aplicación de la corriente de prueba cuando lo inyectamos. Y aquí básicamente en la gráfica lo que les muestro es que hay una relación directa entre la corriente pico y la RMS y que la magnitud está en función a esa diferencia y que dependiendo, si vemos el eje horizontal, dependiendo del ángulo de disparo, nosotros podemos obtener una menor o una mayor magnitud de esa componente de C o ese desplazamiento de C que nos puede afectar la medición. Otra manera de verlo es aquí, si vamos cambiando el ángulo de disparo, vean que se ve que no es totalmente simétrica la curva si cambiamos a 60 grados, pero podemos obtener una curva bien pareja con tecnología nueva disponible que les voy a mostrar más adelante. Entonces vean que también es un parámetro a considerar a la hora de ejecutar la medición. Otro parámetro que debemos tomar en cuenta es que como estamos hablando de elevados niveles de corriente utilizados durante el ensayo, a medida que se incrementa esa corriente, hay un efecto de temperatura en el conductor y eso trae como consecuencia que la corriente empieza a decaer. La corriente empieza a decaer y eso nos puede también afectar el resultado de la prueba porque estamos aplicando una magnitud diferente a la que seleccionamos el instrumento de medición. Entonces hay tecnología actual, como el equipo que les voy a mostrar, que nos garantiza esa continuidad en cuanto a la magnitud de la corriente seleccionada. Entonces vean que son varias cosas que nos pueden alterar la ejecución de la prueba y que debemos tomarla en cuenta. Ya hablando un poco de qué dispositivos tenemos disponibles para ejecución de pruebas como esa, entonces estamos hablando fundamentalmente del SPY 225, un equipo portátil que tiene en su parte lateral derecha la alimentación, tiene un dispositivo de encendido, su interruptor principal, y tiene la parte de conexión a tierra también del lado derecho. Entonces vean que es un dispositivo, más adelante les voy a mostrar una foto para que tengan una idea del tamaño del SPY, un equipo que podemos perfectamente portátil. El equipo tiene la posibilidad y tiene la necesidad de ser operado con computador externo, puede ser un computador personal, se conecta por el puerto Ethernet y también tiene otra entrada de puerto de Ethernet para posiblemente conectar
otro dispositivo de estos si es que se necesita. ¿Qué otra cosa tiene? Nuestro equipo tiene otra entrada de puerto eh, Ethernet, que sería la salida a otro equipo, si es que se va a utilizar. Tiene una parada de emergencia, tiene la posibilidad de conectar también a través de un puerto USB a un computador, y también el equipo tiene indicación de si está encendido y también si está aplicando una prueba. O sea, hay una indicación visual que siempre es necesaria para saber si el equipo está inyectando o no. También el equipo ofrece una entrada binaria. Esa entrada binaria puede utilizarse para cancelar la prueba ante un evento externo sin necesidad de haber alcanzado el valor de corriente que lo haga actuar. Entonces, ante ese evento, el equipo deja de inyectar. Y también de este lado frontal vamos a conseguir el primer tap de nuestro equipo, que nos suministra a 25 amperes y 70 voltios. Entonces, ya hablando de la parte lateral izquierda del equipo, vamos a conseguir el segundo tap, que tiene como magnitud hasta 125 amperes, 14 voltios, y el último tap, que tiene hasta 500 amperes, 3.5 voltios. Entonces, importante aquí mencionar que una vez que seleccionamos el tap, el equipo está en capacidad de suministrar 4 veces esa corriente indicada en el tap. Entonces, si vemos el máximo tap es 500 amperes, entonces el equipo está en capacidad de suministrar hasta 2000 amperes. También en esta parte hay una indicación visual de lo que está sucediendo con el equipo, si estamos inyectando o no. Para continuar con el equipo, y ya habiendo repasado la parte conceptual, sí me gustaría mostrarles un ejemplo de cómo hacer una medición. Ya, para ello denme un segundo, compartir pantalla. Denme un segundo y ahí me verificas, Karen, Sí, por claro. favor. Para aquellos les comento, aprovecho también para comentarles que si ahorita que Raidel va a mostrar otra pantalla, si ustedes no la ven en su servidor, solamente denle refrescar a la página de internet para que ustedes entonces ya puedan visualizar lo que va a presentar. Sí, ahora sí, adelante. Si me confirmas que se ve la pantalla Sí, del PowerDB. Ok, del PowerDB. gracias, Karen. Sí, adelante. Ok, entonces, comentaba, denme un segundo. Ok, comentaba que el equipo nos va a permitir la posibilidad de hacer pruebas, y que el equipo, si bien es cierto, podemos hacer pruebas manuales, que no es la idea de mostrarlas hoy, nos ofrece una librería, una amplia librería de interruptores donde nos podemos nosotros hacer pruebas de manera genérica o de manera específica. Entonces, para este caso, el ejercicio que vamos a hacer es de un interruptor de caja moldeada, del cual se conoce el, el fabricante. Vamos a seleccionar la magnitud de corriente. Entonces yo selecciono en una librería el modelo de interruptor que quiero probar, y él me carga la información y me dice, ese interruptor que quiero probar, ese interruptor que quiero probar tiene una parte térmica indicada aquí y una parte magnética. Entonces, la parte térmica de largo retardo, vean que ya automáticamente me dice, mira, según el dispositivo que yo seleccioné de 90 amperes, y según lo que está en la normativa, 3 veces esa corriente, porque estoy hablando de la parte térmica, esta es la corriente de prueba que debo aplicar. Entonces vean que si yo me coloco, si estoy en modo simulación, yo ya pudiera empezar a aplicar la inyección. Entonces supongamos que seleccionamos inicialmente, conectamos los cables de prueba en la fase A, ¿verdad? Colocamos los cables de prueba en la fase A, y por ser la primera prueba, el equipo me va a preguntar efectivamente que le ratifique que el tap que estoy utilizando es el de 500, en este caso, que no lo estoy utilizando como esclavo, es decir, que no tengo dispositivos en paralelo y que estoy utilizando el modelo que se indica.
También el equipo, por ser la primera medición, él me verifica que el tiempo máximo de corriente, la corriente máxima que él puede suministrar, la corriente máxima de salida para esa prueba en particular, la corriente que va a utilizar para verificar la condición de carga previa, y si todo está en orden, entonces yo ya puedo ejecutar la prueba y vean que el dispositivo empieza con una verificación inicial, donde empieza a calcular la impedancia con esa corriente de 10 amperes, y vean que hay una inyección de corriente del equipo, y si el equipo en la fase A actúa dentro del rango esperado, vean que él nos va a colocar el resultado en verde. Y vean que para cada fase le va a decir cómo lo encontró, cómo lo dejó, como en la primera prueba, es el mismo valor. Aquí lo que se recomienda es que cuando arrancamos por una fase, por cuestiones térmicas, nos vayamos a la fase opuesta, en este caso la fase C. Supongamos que quitamos los cables, nos fuimos a la fase C y repetimos perdón, la prueba. Ya aquí no nos vuelve a preguntar lo que nos preguntó al inicio, porque ya tenemos el equipo ya con un ensayo previo, hace la verificación de impedancia y vean que el equipo nos está evaluando la parte térmica. Entonces, para esa corriente de prueba también disparó, operó dentro de lo esperado. Ahora bien, el siguiente paso es pasar los cables a la fase B y también hacer la prueba. Hace la verificación inicial de impedancia y el equipo empieza a hacer la inyección. Vamos a suponer que para este caso en particular, el equipo operó fuera de rango. Entonces, el equipo opera fuera de rango, nos ubica el resultado en rojo y esos son los valores obtenidos. Ya el siguiente paso pudiera ser ejecutar las pruebas instantáneas. Ya evaluamos la parte térmica, nos vamos a la parte magnética. Automáticamente el equipo nos coloca la corriente. Vean que estamos hablando de cerca de 10 veces la corriente nominal, como lo vimos en la parte normativa. Y aquí va a ocurrir algo que sí les pido que lo observen en la parte de corriente indicada en amarillo. Como lo expliqué en anterioridad, para la prueba instantánea, el equipo lo hace aplicando el segundo método que indica NEMA, y ese segundo método es el método de pulso, en donde aplica un pulso entre 5 y 10 ciclos, pero empieza aplicando el 80%, en este caso NEMA habla de a partir de 70, pero nosotros hacemos a partir de 80% de la corriente que quiero alcanzar. Es decir, le saco el 80% a 990 y eso es lo que va a aparecer aquí en amarillo. ¿Qué es de esperarse? Que con ese valor él no actúe, porque él debe actuar con un valor cercano a 990. Por lo tanto, ya el siguiente paso del equipo es hacer incrementos de corriente. En este caso está programado para 20 amperes. Incrementa 20 amperes durante 5 o 10 ciclos. Y si no dispara, quita ese pulso y va repitiendo hasta lograr la actuación del mismo. Vamos a observarlo cómo lo hace. Hace una verificación previa. Vamos a suponer que conectamos todo en la fase A. Entonces vea que el equipo calcula la impedancia y él inicialmente arranca con un valor. Si no dispara, quita ese pulso y va incrementándolo de 20 en 20. Esto lo hicimos a través de la parte de ajustes. Vamos a suponer que aquí ya disparó nuestro interruptor en la fase A. Cambiamos nuestros cables a la fase C y hacemos la medición. Hace la verificación el equipo. Si no dispara, quita el pulso, lo coloca, lo quita, lo vuelve a colocar hasta alcanzar la actuación del mismo. En este caso, lo hizo también dentro del rango esperado. Cambiamos nuestros cables a la fase B. Y el equipo hace la misma verificación. Inicialmente vean que es la manera de ejecutar la prueba es sumamente sencillo. Aquí el detalle es saber que estamos probando y ese saber es justamente el ejercicio que hicimos inicialmente de repasar esos conceptos de tiempo de corto retardo, largo retardo, etc.
Entonces, aquí estamos ya probando la fase B, obtenemos los tres resultados y podemos desplazarnos al reporte de prueba, en donde vean que ya nos aparece una señal en rojo y en mayúscula indicando que una o más pruebas fallaron. Entonces, en este reporte, obviamente, ustedes van a tener la posibilidad de agregar detalles de la instalación donde están ejecutando la medición, equipo, condiciones ambientales. Ya el equipo le carga la información del interruptor en particular porque lo seleccionamos desde una librería. Y vean lo que vemos en la curva. ¿Qué vamos a ver en la curva? Perdón, vamos a ver aquí en la curva los puntos de actuación de eh, la parte térmica de la parte magnética. Esta información que está a nivel gráfica también la tenemos en, en tablas, aquí indicada de manera numérica. Pero vean que yo tuve problemas con la fase B. Me está indicando, mira, la fase B no cumplió. Ahora, muchas veces cuando estamos ejecutando esta prueba, nosotros podemos manipular cuestiones en campo que podamos ver, quizás una conexión floja, se me ocurre eh, una conexión floja y querramos repetir la prueba u otra cosa que les llame la atención, quizás opero el interruptor varias veces y mejora el contacto, etcétera. Entonces yo quisiera repetir la prueba porque hice una intervención en el equipo que creo que pudo haber mejorado. Entonces yo puedo retornar a la parte de evaluación térmica y posicionarme en la fase fallada y solo repetir la prueba B. Entonces, supongamos que yo quiero ver qué tanta influencia tuvo la intervención del personal de mantenimiento, producto de esa corrección que se hizo, y repito la prueba. Repetimos la prueba y supongamos que para este caso en particular, nuestro equipo actúa como es esperado. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí lo que vamos a ver, si vamos a, a los resultados, que todas las pruebas pasaron, pero vean lo importante, él me mantiene el valor inicial que no pasó. Entonces ve que hay una leyenda en donde él me está indicando que la fase A inicialmente no pasó la prueba, pero que después de cierta intervención obtuvo el valor y ya me desaparece el indicativo visual que sería el rojo. Y si quiero colocar una nota, podría indicar aquí comentarios y puedo escribir aquí que efectivamente el personal de mantenimiento hizo alguna intervención en el equipo que es lo que hizo que mejorara la medición. Ok, entonces hasta aquí nosotros estamos evaluando la característica termomagnética de un interruptor conocido del cual traímos la curva, ¿ve? Que tenemos en la librería. Con este equipo no hacemos resistencia ni de contacto ni resistencia de aislamiento. No obstante, son pruebas que están indicadas en la normativa. Entonces nosotros podemos utilizar otros equipos, ¿verdad? Y ingresar esos valores al mismo protocolo. Vamos por la parte de resistencia y podemos aquí ingresar valores, qué sé yo, de valores de resistencia de aislamiento obtenidos y valores, en este caso fase y fase tierra. Vamos a colocar los valores aquí aleatorios de mediciones obtenidas con otro instrumento y también valores de resistencias de contacto, ¿bien? Para cada una de las fases, para que me quede en el mismo protocolo. También esta tabla nos permite, si conozco la temperatura a la que estoy ejecutando la medición, también sabemos que los valores de resistencia de aislamiento se ven afectados por la temperatura y él me ajusta a ese valor la medición. Si queremos colocar, déjenme ubicarme, aquí ya lleno los valores, tengo valores de resistencia de aislamiento en el mismo protocolo de resistencia de contacto. Entonces pudiéramos nosotros observar los resultados totales, no solo de la parte de inyección primaria, sino de las otras pruebas y colocar
información adicional de las mismas, si es el caso, algún comentario sobre la prueba de resistencia de contacto, algún comentario sobre la prueba de aislamiento y nuestro protocolo estaría bastante completo. Entonces, vean que el equipo es bastante versátil, es portátil y nos va a permitir evaluar en qué condición están nuestros interruptores de baja tensión. Aquí aprovecho un comentario. En esta prueba, lo dije al principio, pero lo recalco ahorita, esta prueba tiene alta aplicación en lo que es Norteamérica. En nuestros países no se estila tanto a manipular estos interruptores de baja tensión. Sin embargo, nosotros debemos tener la certeza como responsables del servicio eléctrico que están en una buena condición y para ellos que podemos evaluar estos parámetros que he estado indicándole parte de la mañana de hoy. Entonces, aquí ya dejo de compartir y si le doy el pase a mi compañera Karen. Muchísimas gracias, Raidel. Excelente presentación y bueno, ahorita nos están llegando ya muchas preguntas, así que les vamos a dar unos segundos para que puedan seguir enviándolas. Y en lo que pasamos a la sesión de preguntas, les quiero compartir e invitar a nuestro próximo webinar. Es el próximo jueves 23 a la misma hora. Y este es mediciones del factor de potencia, disipación a la frecuencia de 1 Hz en aislamientos impregnados, transformadores y bushings. Y el disertante es nuestro profesor Raúl Álvarez. Se pueden inscribir visitando la página csa.meger.com/webinars y recuerden que también si nos siguen en nuestras redes sociales, ustedes pueden también estar al tanto de todos estos eventos y de las sesiones que vamos a estar presentando. Algunos de ustedes también me han preguntado en dónde pueden ver todas las grabaciones. Venimos dando webinars y tutoriales desde el 2016 y bueno, todas estas grabaciones están disponibles para ustedes. Solamente tienen que visitar csa.meger.com/grabaciones. Solamente tienen que llenar el formulario, seleccionar el título de interés y listo. Y también tenemos en Facebook, para aquellos que estén activos en esa plataforma, tenemos un grupo privado simplemente para compartir los webinars y tutoriales. Y así ustedes pueden ser los primeros en informarse e inscribirse. Y recuerden que todas estas sesiones son obviamente gratuitas. Y también quiero invitarlos a formar parte del boletín mensual para aquellos que estén interesados en aprender más sobre nuestras tecnologías. Esto es un boletín mensual que mandamos solamente una vez por correo y tenemos también algunos artículos ya disponibles, notas de aplicación en la página, igual la página csa.meger.com/boletín. Y ahí ustedes pueden elegir el tema de interés, pueden inscribirse y así ya lo reciben en su correo. Y antes de pasar a la sesión de preguntas, ya por último, en redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram, súper activos, también en YouTube. Entonces, si ustedes de repente también tienen alguna fotografía en campo que quieran compartir con nosotros, nos las pueden enviar y con mucho gusto las vamos a dar, vamos a compartir esas imágenes. Entonces, igual si tienen alguna solicitud específica, pueden escribirnos también por esas plataformas. Muy bien, Raidel, pues entonces si quieres podemos dar paso a las preguntas y antes de comenzar también la presentación, copia de la presentación, no se preocupen, también la van a recibir. Solamente les solicitamos que aquellos que quieran la copia de la presentación nos ayuden a llenar una pequeña encuesta que se va a lanzar al finalizar la sesión. Bien, ahora sí, la primera pregunta. ¿Me podrías repetir la norma presentada al principio? Sí. Déjenme mostrar, dónde está aquí. Mostrar, ahí me verificas, ya voy a dar que aparezcan.
Las muestro en el Sí, orden que las mostré inicialmente. Inicialmente estamos hablando de IS 60947-2. Esta prueba tiene un enfoque hacia los distintos tipos de interruptores, las curvas en función a las cargas que van a proteger, la magnitud de corriente que van a manejar. Y así como esta de IS hay otras que se entrelazan a ese número 60947. Hay la parte uno que es general, la parte 3, 4, 5, 6, 7. Esto en cuanto a la construcción de los dispositivos. En cuanto a la evaluación de pruebas, ya empiezan a aparecer estas otras um, normativas, la de NEMA y las dos de ANSI NETA, tanto de aceptación como de mantenimiento. Entonces, estas dos últimas de ANSI NETA están referidas a la de NEMA fundamentalmente. Dicen, bueno, se debe hacer para un interruptor de baja tensión esta prueba, esta prueba, esta prueba y evaluarse con criterios de NEMA. Es decir, que hay un enlace allí, pero en cuanto a la evaluación de los resultados de los ensayos. Entonces, repito, resumiendo un poco, la primera, un poco relacionada con la construcción de los interruptores, límites de sobrecarga, sobrecorriente. Las dos últimas asociadas al tema de qué pruebas deben hacerse y una que otra recomendación, pero no refieren a los resultados de la segunda, que es de NEMA. Entonces, con esa información es bastante eh, suficiente, diría yo, para esas personas que quieren eh, indagar más sobre el tema y que necesitan aplicar los criterios porque ya tienen sus equipos. Entonces, recuerden que esto aplica no necesariamente al equipo que yo les acabo de mostrar, el SPY, esto aplica a cualquier equipo. Cualquier equipo de inyección yo lo puedo evaluar con estos criterios que son genéricos. Entonces, eso es lo que podría decirles, Carlos. gracias, Radel. Y sí, de hecho, por ahí otras personas están interesadas en recibir más información sobre este tipo de normas para interruptores de baja, media y alta tensión. Entonces, les haremos ahí llegar Sí, también. y no, y recuerden algo, nosotros no tenemos problemas en hacerles llegar la información de las presentaciones, pero sí hay unas restricciones desde el punto de vista normativo. Ya nosotros lo que podemos hacer es indicarle, mira, ve, está este documento con este nombre, pero el documento como tal sí deben adquirirlo porque ya hay limitaciones desde el punto de vista legal que ahí no podemos nosotros infringirla. Entonces, nuestro compromiso es indicarle cuáles son los documentos y ya ustedes por sus medios, a través de su empresa, adquirirán este tipo de referencia. La siguiente pregunta. Los 2000 amperios, ¿por cuánto tiempo los inyecta? Eh, En la parte de configuración, no sé si recuerdan, déjenme ver si yo puedo compartir. No, no puedo compartir ahorita. No sé si ustedes recuerdan, nosotros en el equipo, en la parte de configuración, le podemos decir que esos 2000 amperes, que es cuando utilizamos el máximo tap, lo puede hacer en un tiempo. Entonces, esa parte lo podemos editar. Si mal no recuerdo, son 600 segundos. Son 600 segundos que aparece en el equipo, pero nosotros con este equipo podemos manipular muchos parámetros, inclusive los pulsos de duración en la prueba instantánea, en los incrementos de corriente y entre otras cosas también el tiempo que aplica la máxima corriente, que si mal no recuerdo son 600 segundos. ¿Qué otra consulta, Karen? Gracias, Raidel. Sí, la siguiente dice, ¿hasta cuánta corriente inyecta y cuál es el tiempo Bueno, máximo? sí, de alguna manera le acabo de responder. La máxima corriente son los 2000 amperes, que es cuatro veces el último tap. El tap máximo son 500 amperes, cuatro veces, ahí tenemos los 2000 y el tiempo máximo son los 600 segundos, eso que les comenté. Ojo con esto, si por alguna razón la necesidad de ustedes es superior a lo que suministra el equipo permite conexiones en paralelo. Perdón, entonces una conexión en paralelo va a incrementar la salida de corriente, obviamente le va a permitir hacer pruebas. En esos casos, cuando se utiliza en paralelo, va a haber una unidad que vamos a utilizar como esclavo o una unidad maestro. Entonces, pues vamos a poder hacer la prueba, solo que el equipo
ya la capacidad que va a tener la inyección de corriente va a ser superior. Entonces tengan eso en cuenta. Gracias, Raider. La siguiente, la maleta TCX200, que es con el accesorio del Trax, ¿tiene aplicaciones similares a esta maleta? Ok. Eh, para los que no están familiarizados con el Trax es nuestro equipo multifunción que permite hacer pruebas a transformadores, interruptores, transformadores, instrumentos, tiene la posibilidad también de, de hacer inyecciones primarias. El equipo nuestro puede venir con 200, 800 amperes en alterna, pero con este accesorio TCX200 que comenta Karen, podemos llegar a 2000 amperes. Entonces, al llegar a 2000 amperes, podemos efectivamente probar estos interruptores. Claro que sí. ¿Cuál es el detalle? Que este nivel de información con las curvas que yo le mostré que están almacenadas en una librería no lo tenemos en el Trax. Entonces, sería más que todo una prueba manual. Inyecto una corriente y mido en cuánto tiempo opera el equipo, pero no tendré la posibilidad, por lo menos no hasta ahora, de seleccionar las curvas y tener este nivel de detalle que les acabo de mostrar con el SPY, que sí lo tenemos. Bien, la siguiente. ¿Puedo crear mis propias curvas en caso de que el interruptor a probar no se encuentre en el software? En ese caso, la recomendación que les puedo dar es que se pongan en contacto con nosotros y nosotros pudiéramos agregar esa información que ustedes tienen al, al software del equipo de manera que la puedan tener disponible. La siguiente. Al dar la tercera prueba fuera de rango, ¿se considera que el interruptor está defectuoso? Bueno, la respuesta sería no. No porque él está cumpliendo con los otros parámetros. Entonces, en el protocolo que yo les mostré está una parte de comentarios. En esa parte de comentarios, ustedes pueden colocar que efectivamente tienen el soporte de que él pasó la prueba de eh, largo retardo, de la prueba de evaluación térmica, y que de las pruebas, de las dos pruebas, de las tres pruebas, pasó dos, y que ustedes pudieran recomendar allí una revisión del equipo. Porque como estamos aquí hablando de equipos que son fácilmente reemplazables, entre comillas, ¿no? Dependiendo del tamaño, aquí no se hace tanto análisis. Dependiendo de la disponibilidad de stock que se tenga, se puede sustituir, pero si no se tiene, ya se sabe que ese parámetro no se está cumpliendo, pero el interruptor como tal no se desecharía. Eso ya entra en un tema que es más de la empresa dueña de los activos, ¿eh? En función a su proceso de mantenimiento y sus procedimientos establecidos, ellos definirán si lo dejan o no en servicio. Pero lo importante aquí es que ustedes pueden discriminar dónde está el problema y quizás con una revisión más exhaustiva pudieran corregir la anomalía. Gracias, Raidel. Y aquí otra pregunta. ¿Puedes repetir de nuevo el software? Pues está muy completo. Ok, el software, eh, les comento a nuestros compañeros eh, de la industria que muchos de los equipos que tenemos los operamos con un software que se llama PowerDB. El software PowerDB, ustedes pueden descargarlo de manera gratuita en su versión light y hacer exactamente lo que estoy haciendo en modo simulación. Entonces, ese software PowerDB nos permite utilizar varios instrumentos, entre ellos los medidores de resistencia de aislamiento y este equipo llamado SPI 225. Entonces, repito, el software se llama PowerDB y tenemos la ventaja de que sin ustedes adquirirlo, pueden manipularlo como si estuviesen haciendo una prueba en modo simulación e irnos haciendo las preguntas pertinentes que consideren y así tener más argumento a la hora de adquirir el equipo. Gracias, Raidel. Bien, la siguiente dice, ¿qué pasa si necesito más corriente de prueba de la que suministra este equipo SPI 225? Sí, ya la abordé, pero la repito. Si necesito más corriente, puedo utilizar varios equipos de esto y conectarlos en paralelo, ¿verdad? Y suplir
esa salida de corriente que necesita la carga, que sería en este caso el interruptor de gran magnitud que quiero probar. Pero sí, si el equipo lo permite y él va a trabajar como maestro o un equipo, los demás van a trabajar como esclavos, me va a permitir hacer todo lo que le estoy mostrando allí en la parte del software. La respuesta es sí lo puede hacer. Claro, ¿qué es lo que puede suceder también? Nosotros pudiéramos tener una necesidad de muy altas corrientes y ahí entramos con otros equipos que tenemos, como el Oden, ¿verdad? Que manejan muy alta corriente. Tenemos, si es el caso por ejemplo, se me ocurre de reconectadores, tenemos otros equipos de inyección primaria que inyectan muchísima más corriente, entonces ya que nos ofrecen también curvas como el OCR, etcétera. Tenemos varias soluciones y ahí sí la invitación es para que se den un paseo por nuestra página web y vean las distintas alternativas que tenemos, porque esto, la idea es mostrar por la versatilidad, lo práctico, lo portátil, pero si la corriente, repito, es muy grande la que se necesita, tenemos también otras soluciones que la suministran. Y recuerden algo que no es un dato menor. Para temas de evaluación de este tipo de equipos, sobre todo dispositivos electrónicos y de reconectadores, hay dos maneras de hacer la prueba. Una manera, inyección primaria, e inyección secundaria. Inyección secundaria directamente voy a la unidad de disparo y hago las inyecciones con magnitudes menores, pero cuando hago prueba de inyección primaria estoy revisando un todo, o sea, estoy revisando el equipo como un todo, desde la parte de potencia, pasando por la parte de control, sensores, todo. Entonces, siempre nuestra recomendación es apuntar hacia inyección primaria. Si bien es cierto, también podemos hacer secundaria, pero apuntar siempre a la inyección primaria porque evaluamos el conjunto completo. Bien, Raidel, gracias. La otra pregunta dice, ¿es posible realizarse una prueba de simulación para relés de protección? Ok, en relés de protección, ahí sí la recomendación que yo le doy es el solo dispositivo que nosotros tenemos para ello. Ahí tenemos una variedad amplia. Tenemos los Smart, tenemos los Freya, tenemos el mismo Sverker, ¿ves? En sus distintas versiones. Allí sí les recomendaría que en nuestra página ubique los equipos destinados para protección que son mucho más específicos. Esto más que todo está pensado para equipos interruptores de baja tensión y con las pruebas que le estoy indicando en la normativa de interruptores de baja tensión. Pero esas soluciones también las abordamos con otro tipo de soluciones. Claro, y siempre también pueden escribirnos a csasales@meger.com para que también alguno de nuestros especialistas pueda darle información específica de lo que esté buscando. Bien, otra dice, la temperatura a indicar es la temperatura ambiente. Sí, en este caso se estila es colocar la temperatura ambiente donde esté ubicado el equipo. Bien, perfecto. Gracias, Raidel. Pues están llegando muchas preguntas, pero ya se nos está acabando el tiempo. De todas Sí, maneras, vamos a hacerles llegar las preguntas que no se contestaron, se las vamos a hacer llegar directamente a su correo. Igual la grabación de este webinar, de toda esta sesión, les va a llegar mañana un email con una notificación y van a poder entonces verlo a través de la plataforma. Así que no se preocupen. Y la presentación, recuerden que les pedimos llenar una encuesta. Son preguntas que también nos van a servir a nosotros para poder mejorar estas sesiones y también si ustedes tienen algún tema que quiera que abordemos. Entonces, por favor, llenen esa encuesta y ahí también si ustedes quieren una copia de esta presentación. Cualquier otra solicitud comercial que tengan, nos pueden escribir al correo en pantalla csasales@meger.com. Ahora sí, muchísimas gracias entonces por este espacio que nos acompañan. Gracias, Raidel, por esta presentación. Recuerden que tienen otra cita el próximo jueves con nosotros. Adelante, Raidel, si quieres entonces cerrar la sesión. sí, bueno, agradecerle la participación y recordarle que siempre estamos allí a través de nuestras redes sociales. Bueno,
Ahí al principio estaba el correo de Karen, mi correo, y la verdad es que siempre estamos pendientes de la solicitud de ustedes, no solo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista técnico, algún comentario sobre un tema en particular. Y nada, estamos a la orden y seguramente nos vamos a estar viendo la semana próxima con el evento del profesor Raúl. Bueno, que tengan excelente resto del día. Buenas tardes. Buenas tardes.